Ya, a ver, amigos. Ahora sí, perfecto. Partimos 11:08, estamos bien. Poquito retraso, pero teníamos que solucionar ahí un problemita. Bueno, comenzamos un nuevo webinar, comenzamos el año. Estamos partiendo el año, en mi caso, mi primer webinar de este año, así que les deseo lo mejor para lo que viene este 2015. Ojalá sea un año excelente en términos de rentabilidad, ya que nos compete lo que es los mercados, así que obviamente que les deseo lo mejor en cuanto a rentabilidad y obviamente también lo mejor para sus vidas personales, su familia, salud y prosperidad. Bueno, me dicen acá que la imagen de la pantalla no ha cambiado. Sí, está ahí todavía. Es la misma. A ver ahí cambiamos. Y ahí estamos con trading en vivo y temporada de entrega de resultados. Se ve bien, ¿cierto? Muchas gracias, Miguel, por tus deseos. Ahí estamos, ok, Fernando. Ok, Pedro. Estamos todo perfecto, ya todo funcionando. Así que bueno, comenzamos. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es la temporada de resultados de Estados Unidos, que no está partiendo muy bien. No está comenzando de la mejor manera, ya que hemos tenido algunos movimientos bien interesantes. Ahora veía recién, me llegaba el comentario de Bloomberg, caía fuerte en Tesla, GoPro ayer lo pasó pésimo. Son acciones que obviamente son más volátiles, son más inestables, si se quiere, y se suma el hecho de que hoy día también entregaron resultados Wells Fargo y JP Morgan. Y vamos a ver ahora cómo andan estas acciones. Veamos cómo está Wells Fargo en este minuto cotizando con una caída del 2,12%. Y veamos JP Morgan cómo está en este momento. Está con caídas del 2,57. Por lo tanto, siempre es importante ver lo que hace Alcoa, la primera acción que entrega resultados el día lunes pasado, que entregó bien, pero ahora comienzan los bancos y no están reportando de muy buena forma. Ahora, bueno, antes que todo y luego de esa pequeña introducción, comentarles de lo que va a ser esta entrega de resultados. Ese es el webinar de hoy. Vamos a ver también un poquito de trading en vivo. Y también para los que no me conocen, eh, presentarme. Acá hay dos amigos que me dicen que no ven la imagen y tampoco ven el video. Marco y Paula. Sí, no están viendo el video. No, a ver, no se ve la presentación. Perfecto. A ver, vamos a intentar ahora. Ahí se ve. Ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto, perfecto. Ya, excelente. Ya. Ahí sí, ya. Tiene que haber sido un problema como me desconecté y me volví a conectar. Se tiene que haber ahí algo desenchufado. Bueno, entonces, como les comentaba, hoy día la presentación es la entrega de resultados en Estados Unidos y primero que todo presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Sergio Tricio, soy el jefe del Departamento de Estudios Forex Chile. Llevo ya en la empresa trabajando, voy para 8 años ya, 8 años trabajando en la empresa. Soy licenciado en Comercio y Ciencias Económicas, contador auditor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tengo un diploma en Gestión de Inversiones Financieras en la Adolfo Ibáñez y también un magíster en Dirección Financiera también en la Adolfo Ibáñez. Hago clases también, además de trabajar acá en Forex Chile en el Departamento de Estudio, hago clases en la Universidad del Desarrollo, en el magíster de finanzas y también ya hace harto tiempo hago clases de análisis técnico de los mercados financieros, varias charlas, seminarios acá a los clientes de la empresa. Así que la verdad que metido en los mercados financieros durante mucho tiempo y sudando, transpirando los mercados en el día a día, que es lo que me apasiona y lo que me imagino también a ustedes les gusta y por eso están acá. Así que bueno, en la jornada de hoy vamos a hablar lo que es esta temporada de resultados y ver cuál es la estrategia que ha sido muy exitosa, ha tenido muy buena aceptación y expectación también por el hecho de que
en la última entrega ha sido con resultados bastante favorables. Así que vamos de inmediato a hablar de esta estrategia. Les comento esta tabla que hasta ahora no se entiende nada, pero de a poco quiero irles explicando un poco de qué se trata esta tabla que nosotros la confeccionamos ya hace varios años. Esta tabla, ustedes pueden ver acá la empresa que entrega resultados, el ticker o mnemotécnico, que es como uno puede buscar en todos los portales financieros a estas acciones. Acá aparece la fecha de entrega, la hora, si es PM, es decir, posterior al cierre de mercado de Wall Street, o AM si es antes de la apertura del mercado. Siempre las empresas en Estados Unidos entregan antes de la apertura o después de la apertura. Me acuerdo hace 2 años atrás más o menos, ocurrió algo medio extraño, que Google entregaba resultados un día X en la tarde y por ABC motivo se filtraron los documentos de esta entrega de resultados. Y como se filtraron, finalmente Google tuvo que entregar sus resultados en medio de lo que fue de cómo se estaba desarrollando el mercado. En medio de las transacciones del mercado finalmente entregó su reporte en Google. Fabián me dice que no se escucha. ¿Todos están escuchando? Sí, ya, perfecto. Ahora sí me dice Fabián. A veces por algunos problemas de cada uno de ustedes que puedan tener de repente pequeñas desconexiones con internet, a veces ocurre que no se escuche y se generan ciertas interferencias, pero al parecer, como todos me dicen, estamos ok. Bueno, entonces hablábamos de que esto se entrega AM o PM. Después dice algo muy importante, que es el BPA estimado, el beneficio por acción, ¿ya? La utilidad por acción que entrega la empresa, ese siempre es un dato muy importante. El cambio en el beneficio por acción estimado. Eso que dice 4 semanas, cambio en el BPA, es cómo estaba hace 4 semanas atrás y cómo está hoy en día. Entonces ahí se ven, por ejemplo, los cambios en las estimaciones del BPA. También aparece el número de reportes registrados, es decir, esta estadística, cuántos datos tiene incorporado, que la mayoría son 53, es decir, tenemos en estadística más de 15 años, ya por lo tanto es bastante. A ver, claro, son 4 trimestres, por 12 estamos hablando de 48, claro, más de 13 años en realidad, ¿ya? El BPA, históricamente, si es que supera o si es que falla, por ejemplo, en el caso del COA, en el 45% de las oportunidades se ha superado el BPA y en el 42% ha salido por debajo el BPA esperado. Por lo tanto, es más o menos estable la entrega, a diferencia de JP Morgan, que en general entrega resultados mejor de lo esperado. Eh, Eso tiene que ver mucho en cómo va orientando la empresa a los inversionistas, a los stakeholders, a el mercado. ¿Ya? Obviamente que JP Morgan, dentro de su estrategia, a partir de estos datos, lo que se puede ver es que claramente siempre ellos tratan de entregar números no tan favorables antes de la entrega de resultados para que finalmente se sorprenda positivamente. Es ahí un poco a lo que se refiere esta estadística como PPA, qué porcentaje supera a lo esperado o no. Los ingresos, muy importante, si es que supera o no los ingresos. Siempre es importante en la temporada de entrega de resultados mirar 3 aspectos. Uno, el BPA, el beneficio por acción. Segundo, los ingresos, si es que salieron mejor o peor los ingresos de acuerdo a lo esperado. Y en tercer lugar, los ingresos futuros. ¿Cuáles son las perspectivas futuras de ingresos que tiene la compañía? Y eso siempre es importante. Entonces, cuando salen estos 3 datos mejor de lo esperado, es porque ahí la empresa y la acción tiene que subir sí o sí, ¿ya? Pero siempre se miran estos 3 aspectos. Y llegamos a la parte más importante de esta tabla que ustedes pueden ver acá. Me siguen hasta ahí, ¿cierto? ¿Se va entendiendo? ¿Tienen alguien alguna duda? Hagamos ahí un pequeño stop. Si sigue todo bien, ¿ya? Porque ahora viene algo muy importante. Perfecto, Miguel me dice que está todo claro, Fabián también. Estamos bien, parece. Se va entendiendo. Ya, entonces llegamos a una parte muy importante de la presentación en donde
vemos lo que son gap, apertura, cierre. Perdón, Patricio me dice, no me queda claro los últimos datos. ¿Los que acabo de comentar, Patricio, o los que me faltan por comentar? Ujú. Eh, los que comentaste. Ya, ok. Hablé del BPA, si supera la estimación. A lo que me refería, Patricio, es, como tenemos 53 reportes, en esos 53 reportes históricos, en algunas oportunidades se superaron las estimaciones en lo que respecta a BPA o fallaron las estimaciones respecto al BPA que sale. También lo mismo con los ingresos. Por lo tanto, ahí sale el porcentaje que se superaron las estimaciones o las veces en que salió peor de lo esperado respecto a las estimaciones que existían previamente. A eso se refieren esos datos que comentábamos ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de Alcoa, los ingresos se superan generalmente lo esperado, y en cambio el BPA es más o menos estable. Como salen finalmente los BPA respecto a lo que se esperaba. Tenemos casos increíbles en donde, por ejemplo, en Goldman Sachs, el BPA o el dato real definitivo que se entrega en la entrega de resultados supera en un 90% lo que se esperaba. Por lo tanto, ahí claramente siempre las estimaciones no son muy favorables. ¿Ya? Bueno, vamos. Ya, acá me hace una buena pregunta. Pedro me dice, si JP Morgan sube un 81%, claro, ¿cómo los ingresos solo aciertan el 57% de las veces? Ok, hago una salvedad. El BPA, el beneficio por acción, que se relaciona a las utilidades, es diferente a los ingresos. Los ingresos es cuánto vende la empresa. La utilidad depende de los ingresos y de los costos. Por lo tanto, en el caso del BPA, de la utilidad por acción, se supera mucho más veces que lo que superan los ingresos. ¿Ya? Ahí está la diferencia de estos dos datos. No son lo mismo. Por eso es posible que JP Morgan supere el BPA en un 81% y solamente en un 57% supere los ingresos. ¿Ya? Ok, Pedro, excelente. Ya, entonces nos vamos a la última parte de la tabla, que es lo más importante, y en donde se ve cuál es el gap, es decir, cuál es el salto de precio de la acción después de la entrega de resultados, cómo se comporta la acción desde que abre después de la entrega de resultados hasta que cierra en el día posterior a la entrega de resultados, y en definitiva, cómo es el comportamiento de la acción en el día siguiente a la entrega de resultados y en la semana siguiente a la entrega de resultados. ¿Ya? Iván me pregunta qué diferencia habría entre el EPS con el BPA. Es lo mismo. El EPS es el Earnings Per Share y el BPA es el beneficio por acción, que es lo mismo. ¿Ya? Solo que una está en inglés y la otra está en español. Entonces, repito, el gap es el salto de precios desde el cierre del día anterior a la entrega de resultados a la apertura posterior a la entrega de resultados. Es decir, por ejemplo, hoy día estamos viendo Wells Fargo. Wells Fargo, en promedio, históricamente lo que hace es que ayer cerró en un nivel 100 y hoy día sube un 0,26% en la apertura, cosa que no está ocurriendo hoy día, porque los resultados fueron negativos los de Wells Fargo y JP Morgan. Pero este gap es lo que nos demuestra históricamente qué es lo que hace la acción. Luego, el comportamiento desde que abrió la acción hasta que cierra es lo que aparece en esa segunda columna. Y en tercer lugar es el comportamiento completo en el día de la entrega de resultados. Y después la semana. Y la última es la variación como porcentaje absoluto el día del reporte. Es decir, cómo es la volatilidad más menos en el día posterior del reporte. Es decir, del precio mínimo al máximo o del máximo al mínimo, esa es más o menos el porcentaje de variación que vemos de estas acciones. Por ejemplo, más abajito ustedes pueden ver a Netflix. Y en Netflix la variación como porcentaje del precio en el día, en promedio, es de un 14%. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden apostar por Netflix en la próxima entrega de resultados. Y acá hay dos alternativas. O se ganan un 10, un 15, un 20%,
o pierden un 10, un 15, un 20%. Así de radical es la volatilidad que presenta Netflix históricamente. ¿Ya? Acá alguien me pregunta, me hacen dos preguntas. Cristian me dice, los datos del gap, apertura, cierre, día 1, etcétera, son los de los 53 periodos. Así es, Cristian, es el promedio de los 53 periodos. Y Simón me dice, ¿qué es lo que es un gap? El gap es el salto de precio entre el precio de cierre del día de ayer y el precio de apertura del día de hoy. ¿Ya? Y acá me dicen, me pregunta Pablo, una muy buena pregunta, que él ya se leyó el reporte, me imagino, y ya sabe lo que hay que hacer con Bank of America. Me dice, si los resultados de los bancos han sido negativos, ¿por qué el resultado de BAC, que recomendamos, debería ser positivo? Bueno, muy buena pregunta, y precisamente los resultados de los bancos, como han salido ahora, me hace creer aún más que hay que operar Bank of America y debiéramos tener una utilidad con Bank of America. Lo voy a dejar ahí, sobre la mesa. No, se lo explico al tiro, se lo explico de inmediato. ¿Qué pasa? En Bank of America, ¿cuál es la recomendación que nosotros estamos haciendo en el reporte? Vamos al tiro al reporte. Vamos al tiro al reporte. Acá está el reporte. ¿Qué es lo que estamos recomendando en Bank of America? Vender. Vender en apertura, luego de la apertura de la entrega de resultados y cerrar al final de ese día. Por lo tanto, esto no se refiere, esto es súper importante, chicos, señores. Esto es muy, muy, muy importante. Lo que nosotros hacemos con este reporte no es anticiparnos a lo que va a ser la entrega de resultados y anticipar si Apple va a entregar buenos resultados o no. Lo único que hacemos nosotros acá es tomar la estadística y en base a lo que hacen estas empresas en promedio en el tiempo, es lo que nosotros recomendamos en esta oportunidad. Para eso nosotros tomamos ciertos criterios y ahora les explico más o menos los criterios de por qué nosotros elegimos estas acciones. Por ejemplo, dentro de las acciones que recomendamos en la estrategia no está JP Morgan, no está Alcoa, no está Wells Fargo. ¿Por qué? Porque dentro de todos estos datos que vemos nosotros acá, el gap, la apertura al cierre y la variación en un día, no hay movimientos muy fuertes en el precio de esta acción en promedio después de la entrega de resultados. Por lo tanto, como no son movimientos muy fuertes, no tenemos un sesgo en una dirección clara, sino que puede pasar cualquier cosa. En promedio, el resultado no es muy claro, no es muy, ¿cómo decirlo? Muy en una dirección, ¿ya? A diferencia de Bank of America, que en Bank of America la acción cae en un día un 1,5% en promedio, un 1,56% en promedio. Ese es un movimiento importante, porque si tenemos en consideración que en las últimas 53 entregas, en promedio, la acción ha caído en un día posterior a la entrega de resultados un 1,56%, eso nos quiere decir que acá es algo altamente probable que podría ocurrir de la misma forma. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros hacemos un análisis de las acciones que tienen más movimientos históricamente. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver otra acción que se mueve bastante en el día de la entrega posterior de resultados. F5 Networks. Es una empresa que ha entregado 52 resultados de manera histórica y que en general sube después de la entrega de resultados un 2,64%. Además, desde que abre hasta que cierra sube un 1,33% y por lo tanto, en suma, sube la acción un 4% al día siguiente a la entrega de resultados. Ese es un resultado que claramente nos demuestra algo estadísticamente en una dirección. Y por lo tanto uno esperaría que esto en promedio ocurra. Ahora, ¿qué pasa? Como ustedes pueden haber visto los reportes anteriores, tenemos 20 acciones, 17, 18, 20, 22 acciones que entregan resultados.
o las que elegimos, y van a haber 5, 7 que van a salir mal y que van a tener pérdidas en esa acción de un 5%, de un 7%, de un 8%. Van a haber acciones que van a hacer absolutamente lo contrario que nosotros esperábamos. ¿Y eso está bien o está mal? No está mal, está bien, porque en promedio uno tiene que armar esta estrategia y hacer las 17 acciones que recomendamos. Y en promedio nos va a entregar un resultado favorable en el escenario más probable, porque las acciones que me entreguen una buena rentabilidad a partir de la estrategia debieran tender a compensar a las acciones que lo hagan mal, que hagan lo contrario a lo que nosotros estamos sugiriendo en la estrategia. ¿Ya? No sé si se entiende hasta ahora, si queda más o menos claro la génesis y el por qué nosotros armamos esta estrategia. ¿Me pueden hacer preguntas hasta ahora? Parece que va quedando claro. Ok. Creo, me dice Miguel, y se ríe. Sí, no es muy fácil de entenderlo. Hay que ser realista. Tiene hartas cositas, hartos detalles que a veces tienden a complicar un poco el panorama. Bueno, acá me dice Juan Carlos, significa que si tiene gap menos 0,14, ¿está bien? Ya, ok. Voy a intentar responderlo nuevamente. Si hay un gap de menos 0,14 en Bank of America, significa que en promedio la acción cae levemente después de la entrega de resultados. Lo importante en esto, y eso puede ser que suba, o sea, bueno, en promedio que caiga, claro. Pero lo importante es que desde que abre la acción, en este caso de Bank of America, en el día de mañana, cuando abre la acción hasta que cierra, se cae un 1,42%, que eso es bastante, ¿ya? Y lo que quiere decir eso es que cae, puede que la acción haya superado las estimaciones y tenga un gap al alza súper fuerte, o se haya desplomado, y después de desplomarse siga cayendo. Es decir, desde que abre la acción posterior a la entrega de resultados hasta que cierra, se cae un 1,42%. Ok, vamos a ver otras preguntas, que acá me han hecho varias preguntas. La estrategia es tomar posiciones después del informe de utilidades y cerrar las posiciones en el mismo día. No necesariamente, Gonzalo. Vamos a verlo más adelante, que puede ser que uno haga la operación antes incluso de que se entreguen los resultados, esperando que la estadística nos acompañe. Para este año, Paula me dice, para este año hay que apuntar a las empresas que han tenido un porcentaje alto en la última columna. No, voy a entregarles la siguiente, bueno, la siguiente presentación. Vamos a ver esto. Esta es la estrategia que nosotros estamos sugiriendo, ¿ya? Acá está la estrategia y las acciones que nosotros identificamos que hay que hacer. Y esta es la estrategia que hay que seguir al pie de la letra, ¿ya? La estrategia que se dieron a esas fechas son relevantes, la especulación que ustedes pudieron realizar. No entiendo la pregunta, César. Mauricio me dice, ¿esta estrategia se utiliza en todos los países del mundo? No, nosotros solamente la desarrollamos en Estados Unidos, que es donde hay más información, donde hay un mercado que gira en torno con muchas más estimaciones de analistas y mucha más información, y empresas más grandes también. Cristian me dice, la estrategia se consideran elementos del mercado contextuales, por ejemplo, el caso de Amazon, recomiendan comprar, pero la última entrega de resultados fue negativa y su situación actual no es mejor. No lo tomamos en cuenta esa coyuntura, Cristian. Ha pasado que, no sé, hay empresas que entregan pésimos resultados en 2 trimestres y después los resultados son extraordinarios, y por eso acá lo que miramos es la estadística promedio, las 53 entregas de resultados, que eso es lo que para nosotros da una mirada un poco más amplia de lo que está pasando con esta acción en el tiempo que entrega resultados. Fabián me dice, Sergio, Travelers tiene un comportamiento uniforme, sin embargo no está en la estrategia, es por el número de reportes. Veamos lo que hace Travelers. A ver, Travelers. Travelers tiene un comportamiento uniforme con resultados positivos, pero que son para nosotros bajos. Es decir,
tiene un comportamiento mediocre, con alzas al día siguiente, pero mediocre, con un 1,13%, perdón, menos, un 0,84% de alza al día siguiente de la entrega de resultados. ¿Qué pasa? Acá tú, por comprar o vender las acciones, tiene un costo que es el spread. Ese spread es un porcentaje de esa rentabilidad. Por lo tanto, se come parte de la rentabilidad ese spread. Y por eso nosotros elegimos empresas que tengan un buen impulso, una gran alza o una gran caída al día siguiente de la entrega de resultados. Eso es lo que tomamos en cuenta. ¿Ya? Ok. A ver, veamos. Hay hartas preguntas. Voy respondiendo. César me dice, entiendo que la idea de esta estrategia es generar la mayor rentabilidad posible, pero con la posibilidad también de que tengamos pérdidas. Muy claro, así es. Eh, por ese motivo, lo que nosotros hacemos acá es que hay un promedio y no consideramos 2 o 3 acciones, sino que consideramos 17 y que en promedio esas 17 históricamente han entregado muy buen resultado. Y eso avala que nosotros desde que comenzamos a hacer este estudio tengamos rentabilidades de la estrategia en el tercer trimestre del 2013 un 16% prácticamente, el cuarto trimestre del 2013 un 8,7%, el primer trimestre del 2014 un 4,88%, el segundo trimestre del 2014 un 9,85% y el tercer trimestre del 2014 un 19,39%. Entonces, a partir de esa estadística, tomando en consideración esta estrategia resumida, nos ha ido bastante bien. Por lo tanto, por ese motivo es que la sugerimos. Pero sin duda que acá van a tener algunas acciones que entreguen fuertes pérdidas. Y la idea es no asustarse, es seguir la estrategia y que en promedio finalmente, entre las acciones que entregan mejor y las que entregan peor, tengamos resultados positivos. Mauricio me dice, me refiero a si esta estrategia es única de Forex o tiene similares en otros países. No sé si en otros países la harán, lo desconozco. ¿Ya? Esta imagen, Gonzalo me dice, esta imagen nos las puede enviar al correo electrónico. Bueno, este informe, este reporte se envió a toda nuestra área comercial y se la pueden pedir a su ejecutivo para que se la envíe. De todas formas, la presentación de este webinar tengo entendido que va a ser subido también a la página web. Así que también pueden ver esta presentación después repetida. Roger me dice, ¿cuáles serían los stop loss y los take profit de cada acción que ustedes indican? Acá no hay ni stop loss ni take profit. Acá lo que se sugiere es lo que dice la estrategia que vamos a comentar ahora inmediatamente, que es comprar antes o después de la entrega y cerrarla en un momento determinado. La acción no hay que tenerla por más de un día. Esa es un poco la idea. Acá tenemos que atenerlo a lo que hace el mercado en el día posterior a la entrega de resultados, no a un comportamiento técnico, de análisis técnico de la acción o de análisis fundamental de la acción. Es solamente un análisis estadístico. El spread, me dice Fabián, encarece la ganancia, o más bien perjudica la ganancia, Fabián. Pero en este caso, los resultados que acabamos de comentar, está descontado el spread. Por lo tanto, es el resultado neto que ustedes obtendrían con la estrategia o que obtuvieron en el pasado con la estrategia desarrollada. Por ejemplo, de la acción de Bank of America, me dice Roger. No entiendo a qué se refiere Roger con, por ejemplo, Bank of America. Roger me había hecho la pregunta. No, claro. No hay stop loss ni take profit, Roger. Si ya tengo acciones de una empresa, ¿me conviene vender ante la entrega de resultados? Me dice Nicolás. A ver, si estamos hablando de una empresa blue chips, una empresa que tiene poca variación al día siguiente de la entrega de resultados, la verdad que no es necesario venderla, porque va a tener una pequeña alza, una pequeña ganancia, y eso lo pueden ver en la tabla anterior que veíamos anteriormente con el porcentaje de variación o de volatilidad que sale al final de la tabla. Pero cuando tenemos acciones como Netflix, acciones con fuerte movimiento al día siguiente de la entrega de resultados, o sea, hay que olvidarse por esa acción hasta que entregue resultados y no quedar a expensas de lo que pueda ocurrir con esa entrega. Fernando me dice, Ford Motors se repite la estrategia, ¿es un error o tiene una explicación? Tiene una explicación y ya se los comento. Va a estar disponible este reporte de recomendaciones, tenemos que comprar antes del cierre y vender al día siguiente la entrega de resultados. Ya les comento cómo funciona la estrategia. Ya llegó a muchos la estrategia, ya se la enviaron.
Fernando se me anticipó, ya entendió lo de Ford, perfecto. Simón me dice, ¿algún consejo para hacer las transacciones ya que hay días con el 29 que se juntan 2 AM y antes eso de comprar y vender Ford? Sí, voy a tratar de explicárselo. Me refería a los parámetros. Ok, disculpa mi poco conocimiento, pero entiendo que esto es César, que estos resultados se dan cada cierre de periodo. O sea, puede obtener ganancias diarias de acuerdo a cómo cierra la acción diariamente. O necesariamente tengo que esperar el cierre de sus periodos. Acá la idea es que la estrategia, César, la desarrolles como se va a comentar acá en la estrategia. Halliburton tiene problemas con la caída del petróleo. Claro, le explico, por ejemplo, el tema de Halliburton y el tema de la entrega en general. ¿Qué es lo que pasa? Halliburton se ha desplomado en el último tiempo la acción. Y obviamente que esa caída en el precio anticipa menores utilidades por la caída en el precio del petróleo. Ahora, el mercado ya está esperando algo respecto a Halliburton. Pero, ¿qué ocurre? Si es que lo que esperaba el mercado era muy pesimista y los resultados superan las estimaciones de lo que está haciendo el mercado para Halliburton. Más allá de la caída en el precio, si las utilidades son mejores que lo que se esperaba, la acción va a subir igual. Y por eso las estadísticas acompañan en este caso a Halliburton. ¿Ya? Nicolás me dice que tiene Apple y Amazon. Las dos supuestamente deberían subir, pero en el caso de Amazon, bueno, no sé, si puedes asumir cierta volatilidad en el precio de estas acciones, podrías aguantar. Eh, pero insisto, son acciones que pueden tener fuerte volatilidad en el día posterior a la entrega de resultados y te pueden provocar una pérdida importante si es que solamente tienes esas dos acciones. Como acá estamos hablando de 17 acciones, si es que entregan mal Apple y Amazon, se tienden a compensar con el resto, que debieran salir algunas muy positivas. Entonces, al final, ese es el problema de tener solamente dos acciones, como es las de Apple y Amazon. Me pregunta Mauricio si nosotros apostamos personalmente en esta estrategia. Para nosotros que trabajamos en el día a día y que estamos mirando los mercados y que tenemos ciertas restricciones para operar en el mercado, se nos hace complicado hacer la estrategia. Yo les voy a dar acá algunas sugerencias de cómo se puede aplicar la estrategia de manera más simple para que la dejen en cierta medida automatizada. Insisto, esta es una estrategia estadística y lo que pasa hoy día en el mercado no es lo relevante. Por lo tanto, insisto, acá me preguntan, ¿cómo le afecta el cobre y la caída del petróleo a la estrategia? No debiera afectarle, porque es respecto a expectativas y respecto a entrega de resultados. No es respecto a un hecho puntual que le afecta a todas las acciones. Ya es un aspecto estadístico. Ok. Mm, Ya. Ok, hasta ahí varias preguntas y ahora pasamos a la estrategia en concreto. Ya estamos bastante atrasados. Vamos con la estrategia. Por último, Mauricio me pregunta, ¿habría que operar rigurosamente en cada día de entrega? Así es. Si tú quieres tener los resultados o resultados similares a lo que ha sido en el pasado, que ha funcionado bien la estrategia, tienes que hacer necesariamente todas las acciones, porque puede ser que te saltes dos acciones y esas dos acciones te pueden rentar prácticamente todo lo de la estrategia en algunos casos. Hay algunas acciones que rentan un 6, un 7, un 8% en el día posterior a la entrega de resultados. Por lo tanto, eso es en algunos casos la rentabilidad completa de la estrategia. Pero no podemos nosotros saber con anticipación cuáles van a ser esas acciones que van a entregar bien o cuáles van a entregar mal. Por eso hacemos varias acciones para que en promedio el resultado sea positivo. Bueno, acá tenemos a Bank of America, que es la que primero entrega y se hace mañana. Acá lo que dice es que la entrega de resultados es el día 15 AM, es decir, mañana en la mañana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mañana, a la apertura del mercado, que se da a las 11:30 de la mañana en Chile, 9:30 de la mañana en Perú, 10:30 hora Uruguay, perdón, 2:30 hora Uruguay, lo que tenemos que hacer es vender mañana en la apertura del mercado, en los primeros segundos, y cerrar mañana al final del día de la cotización. O sea, mañana lo que hacemos es vender en la apertura y cerrar previo al cierre del mercado, es decir, PM. Entonces, cuando se dice AM es que hay que hacer la operación en la mañana, cuando dice PM es que hay que cerrarla antes del cierre.
Por ejemplo, en el caso de Apple es diferente. Lo que te dice es que hay que comprar previo a la entrega de resultados, que esto va a ser el día 27 en la tarde, después del cierre. Entonces nosotros compramos antes del cierre del mercado ese día 27 y cerramos en la apertura del mercado al día siguiente, el 28. ¿Ya? El cierre del mercado, acá me preguntan a qué hora es, en Chile es a las 6 de la tarde, en Perú a las 4 de la tarde, en Uruguay a las 7 de la tarde. Acá me preguntan, cuando dice AM, compro apenas abre el mercado, así es, no puedes comprar antes, tienes que comprar en la apertura. Bueno, acá en Chile la apertura, o sea, el cierre del mercado, si bien es en Wall Street a las 6 de la tarde, tienes que hacer el cierre 5 minutos antes porque nosotros cerramos 5 minutitos antes del cierre del mercado, que no debería variar mucho el precio en esos últimos 5 minutos. ¿Ya? Acá me hacen otra pregunta. Eh, ¿Qué pasa si en algún punto me siento conforme con la rentabilidad? ¿No es necesario seguir? Claro, si ya tienes, por ejemplo, un 10% de rentabilidad, podrías no seguir. Pero ¿qué pasa si es que finalmente termina rentando un 20%? Eso es lo que uno nunca sabe que puede ocurrir finalmente después de un cierto periodo de tiempo que estás haciendo la estrategia. Por lo tanto, esta estrategia, acá aparece la acción, el ticker, la fecha que entrega resultados, a qué hora entrega esos resultados, si es AM, es decir, antes de la apertura, o PM, después del cierre, cuál es la oportunidad que tenemos que ejercer, si es de compra o de venta, la fecha de apertura, que viene siendo el mismo día o al día siguiente, por ejemplo, en el caso de Bank of America, en el mismo día, eh, la hora de apertura, que si es AM, es decir, en la mañana a la hora de apertura del mercado norteamericano, 9:30 de Estados Unidos, o cierre, o en este caso, PM es comprar Halliburton antes del cierre del día anterior, ¿ya? Y la hora de cierre y la fecha del día de cierre. Por lo tanto, acá dice detalladamente qué es lo que tienen que hacer con las acciones en el momento para ejecutar la estrategia. A ver, más consultas. La verdad que han aparecido muchas consultas. ¿Cómo calcular los lotes si el precio va a cambiar en el caso de Bank of America? Hoy sale 18.85. Ya. Veamos. Por ejemplo, esta estrategia hay que hacerla con un capital importante. Nosotros sugerimos a lo menos $20.000. ¿Ya? Y acá no tiene que haber apalancamiento. Es decir, en cada oportunidad ustedes tienen que comprar o vender los $20.000. ¿Ya? Y por lo tanto tienen que hacer el cálculo de acuerdo a esos $20.000 en cuántos lotes tienen que comprar o vender. Acá me preguntan, Bank of America, ¿qué pasa si hoy día cierra de una manera y mañana abre de otra? Bueno, van a tener que hacer una estimación más o menos razonable y hay que tomar en cuenta el último precio. No es relevante si es que varía la acción un 1%, ver cuántos lotes más, cuántos lotes menos pueden hacer. Por eso en el informe se sugiere redondear la cantidad de lotes que tienen que operar en la plataforma. ¿Ya? PM, Néstor me dice, PM vendo a primera hora. Si vendes PM, es decir que tienes que vender al cierre del mercado. Eh, ya dije los horarios. Ya, acá me hacen otra pregunta interesante, que no entienden lo que pasa con Halliburton. Halliburton entrega el día 20, ¿cierto? ¿Y por qué entonces hay que comprar el día anterior? Claro, porque como entrega Halliburton AM en la mañana, nosotros tenemos que comprar el día anterior para estar abiertos al momento posterior a la entrega de resultados. Es decir, la acción de Halliburton hay que tenerla un día completo. Comprar el día anterior, esperar
recibir la entrega de resultados y cerrar al día de la entrega de resultados, para estar nosotros dentro del mercado cuando se conoce la entrega de resultados. Felipe me dice, si ocurre alguna noticia que pudiese afectar la estimación de algunas de estas empresas, ¿la estrategia la actualizarían para informar que hay algún cambio o esto ya es definitivo? Esta estrategia ya es definitiva. Lo único que puede cambiar es la fecha en que se entregan los resultados. ¿Ya? Eh, ok. En la pasada entrega, me dice Pablo, se recomendó la compra de CMG, es decir, de Chipotle. Lo mismo ocurre ahora, que también estamos recomendando compra, pero esta acción la vez pasada cayó. ¿Por qué debería subir? Porque esto es una estadística que considera más de 50 periodos. Y lo que hacemos acá es tomar en cuenta los 50 periodos, no la última entrega. ¿Ya? Ya lo he dicho en otra oportunidad. ¿Qué sucede con las empresas de aviación? Por la caída del petróleo, ¿debería estar en las recomendaciones? Gonzalo, nosotros hacemos una estadística en base a lo que vemos en esa estadística, cuáles suben más, cuáles suben menos, y a base a eso armamos la estrategia. No tomamos en consideración fundamentos, tomamos solamente en consideración la estadística, insisto. Patricio me dice, 9:30 de la mañana en Estados Unidos, en Chile corresponde a las 11:30, así es. Un hecho inesperado, Mauricio me dice, digamos, un acto terrorista en Estados Unidos, ¿afectaría la estrategia? Por supuesto, pero quién sabe. Me encantaría saber si hay un hecho terrorista para evitar estar en ese lugar, primero que todo. Bueno, creo que he respondido varias preguntas, han aparecido muchas preguntas. Cualquier duda, consulta que no haya quedado resuelta, se la pueden hacer a su ejecutivo. Los informes ya se los enviamos, si es que no lo tienen, se lo pueden pedir a sus ejecutivos. Ahí sale más en detalle la explicación de lo mismo que hemos hablado hoy día, así que ahí lo pueden volver a refrescar. ¿Ya? Por lo tanto, en estos casos, lo que hay que hacer es tener en cuenta que esta estrategia ha sido muy exitosa en el pasado, ahí están los resultados de la estrategia pasada, y a partir de esa estrategia nosotros la sugerimos realizar. Esta es la estrategia que hay que realizar y por lo tanto eso es la idea que hay que llevar a cabo. Lo único que me faltó, y que acá me insiste Simón, es lo siguiente, cómo tratar de automatizar la estrategia. Les pongo el siguiente ejemplo con Bank of America. Como Bank of America hay que abrirla mañana en el primer segundo de que abre la acción, lo que ustedes podrían hacer es hoy día colocar un precio de venta sobre el precio de cierre de hoy o un precio de venta bajo el precio de cierre del día de hoy. Aproximadamente niveles de un 1% sobre, un 1% por debajo. El riesgo de eso es que te tomen las dos operaciones y que te puedas hacer dos operaciones a la vez. Eso es lo complicado. Pero en algunos casos vale la pena hacer esta venta o compra con orden pendiente para de esa manera que te tome al primer segundo el objetivo de ganancia. O sea, perdón, la operación que tú estés desarrollando. Por ejemplo, a ver, ¿cuál hay que cerrar al día siguiente? Por ejemplo, en el caso de Apple, tú tienes que comprar antes del cierre y tienes que cerrar al instante en que abre la acción de Apple. En ese caso, como tú compraste previamente, tú tienes que colocar un take profit sobre el precio o un stop loss bajo el precio. Y al final, muy pegadito para que te tome la primera operación que haga. Y de esa manera te saque rápidamente a la apertura del mercado al día siguiente en el caso de Apple. ¿Ya? Ok. Me dicen acá otra pregunta. Eh, Me dice Gonzalo respecto a las empresas de la aviación. ¿Qué sucede con la empresa de aviación? Por la caída del petróleo deberían estar en las recomendaciones. Eh, no porque es estadística, eso creo que lo respondí. Eh, no es en base al efecto coyuntural de la caída del precio. ¿Qué
¿Qué sucede con Herbalife? Herbalife en esta oportunidad no está en la estrategia. Salió de acuerdo a los parámetros que nosotros tomamos en cuenta. Ok. Los que ya tenemos posición abierta en alguna de estas acciones, se recomendaría entrar nuevamente. Claro, si tú ya al pie de la letra de la estrategia, podrías hacerlo de inmediato, pero quizás estarías asumiendo un riesgo excesivo en tu cuenta, a no ser que dividas esa cuenta en dos capitales, que uno pueda desarrollar la estrategia y otro operar, podría ser el caso. Gonzalo me dice, cerrar AM significa inmediatamente cuando abre el mercado, así es. Ya señores, estamos ya próximos a las 12, nos demoramos un poquito más, este webinar dura aproximadamente 45 minutos, nos extendimos un poco más, lamentablemente no pudimos tocar lo que está pasando hoy día en el mercado, con la fuerte caída del petróleo, la fuerte caída del cobre. Vamos a hacer un webinar en las próximas semanas ya más de mercado, 100% orientado a ello, y por lo tanto quisimos explicar solamente lo que es esta entrega de resultados. Insisto, pueden hacerle preguntas a su ejecutivo si es que le queda alguna duda para llevarla a cabo. Y por último, la última pregunta. César me dice que mencioné $20.000. La verdad que yo sugiero con 20.000. Con menos dólares es más complicado porque puede que no te dé la cantidad de lotes a operar. Por lo tanto, ahí por eso sugerimos $20.000 o más. Ya señores, que tengan una buena jornada, que les vaya muy bien con esta estrategia. La última vez tuvimos algunos casos que siguieron la estrategia al pie de la letra. Les fue muy bien, se pudieron beneficiar por esa rentabilidad cercana al 20%, así que creemos que es una muy buena estrategia, bastante recomendable y hay que seguirla al pie de la letra. Así que les deseo lo mejor y nos estamos escuchando, viendo en las próximas semanas. Que tengan un buen día, que tengan una buena semana y un feliz año nuevamente, ya que estamos recién comenzando el mes de enero. Y para los que sean de vacaciones también, que lo disfruten y no se vuelvan locos operando, hay que descansar también. Que les vaya muy bien. Chao, chao.